Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Sobre la Mesa. Hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 3 de diciembre. ¿De qué voy a estar conversando con ustedes durante las próximas 2 horas? Confirmado, nos siguen cobrando por la inspección de furgones, inspección que no sirve para nada y que la gobernadora dijo nos iban a dejar de cobrar. Trump apela la decisión que ordenó que 3 de los miembros de la Junta de Control Fiscal volvieran a sus puestos. Gobierno confirma ciberataque a 3 agencias de gobierno. Siguen los dimes y diretes sobre el efecto de la decisión de DACO en el Tribunal Supremo. Y Fortaleza insiste que la transición para sacar a Luma comienza antes de que termine este año. Gobierno insiste en baja de 22% en el costo de la luz por el contrato de New Fortress. Y hoy es miércoles, y si el miércoles tendremos el panel 3 y contando con Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. Con ellas hablaremos de Trump llamando basura a los inmigrantes de Somalia. Hablaremos del castigo a un maestro en Corozal por hacer denuncias de seguridad en su escuela y sobre la situación entre Venezuela y Donald Trump. Sorpresivo cierre de hospital en Humacao. Prometen desarrollo del aeropuerto de Aguadilla para ponerlo casi a nivel de Luis Muñoz Marín. Y ya hoy miércoles ya se siente el espíritu navideño y cierro el programa conversando con Luis Rodríguez Callenito sobre su concierto este viernes en el Teatro de la UPR titulado, tremendo título, Nuestra música jíbara es alta costura. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes para todos y todas que nos están escuchando. Si nos estás viendo y nos estás escuchando en vivo desde aquí, desde el estudio ATH Móvil Power by Evertech, son exactamente las 3:59 de la tarde de hoy, miércoles 3 de diciembre. Estoy en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo en radioisla.tv. Nos escuchas y nos ves en vivo a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Si no la has descargado a tu teléfono celular, te invito a que lo hagas en vivo a través del canal de YouTube de Radio Isla y también de la página de Facebook de esta emisora. También la misma transmisión en vivo a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Les recuerdo que ya con el espíritu navideño, este próximo martes será la última presentación de este año de mi nuevo libro, En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. Y un poquito vamos a tirar la casa por la ventana, nos vamos para Caguas, para el Centro de Bellas Artes de Caguas, allí en el primer nivel, en la sala Carmita Jiménez. El evento será el próximo martes 9 de diciembre a las 6:30 de la tarde, inmediatamente después que termine la edición de Sobre la Mesa. El alcalde de Caguas, el querido amigo William Miranda Torres, nos dará la bienvenida al evento y la presentación estará a cargo del amigo Silverio Pérez, que casualmente en esos días también se está llevando a cabo el espectáculo de los Rayos Gamma allí en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Están todos invitados, es gratis, y Silverio me ha anticipado que como ya estamos en el Christmas Spirit, además de hacer una presentación sobre el libro, a los que vayan allí prepárense que va a terminar con algo de música, con algo pues típico del amigo Silverio Pérez. El libro obviamente va a estar disponible para la venta allí el próximo martes 9 de diciembre a las 6:30 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Si está buscando un regalo de Navidad, pues ahí tiene un buen regalo que puede hacer. Les recuerdo que el libro está disponible en todas las librerías en Puerto Rico, pero también lo puedes ordenar por internet en mi página de internet, acevedovila.net,
o a través de ATH Móvil. ATH Móvil, vas a la sección de negocios, escribes publicaciones PR y lo ordenas allí por el precio de $49.50. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Este tema, el primero, el de los furgones y el cobro por la inspección de furgones, lo discutí ayer, pero esta mañana estuvo aquí en Mili Méndez, en Pegados en la Mañana con Mili, el director de puertos Norberto Negrón, en una entrevista que Mili le hizo varias preguntas. No conozco al señor Norberto Negrón, me pareció muy serio en sus preguntas y creo que dijo la verdad. Pero la verdad no es lo que nos habían hecho creer cuando en agosto la gobernadora anunció que se había ordenado la cancelación de ese contrato. Este es un contrato que es desde la época de Luis Fortuño. La legislación se aprueba cuando yo soy gobernador en el 2008, porque en aquel momento se entendía y había cierta evidencia, dos cosas, que ustedes saben que la inmensa mayoría de lo que consumimos en Puerto Rico entra a través de barcos, entra en furgones, entra por el muelle de San Juan, y había dos serias preocupaciones, 2008. Uno, evasión contributiva, que unas personas entraban, bueno, hay que decirlo, comerciantes, lo que fuera, entraban X cantidad de productos, los describían de otra forma y pues evitaban el pago que le correspondía de sus obligaciones contributivas. Y la otra, una seria preocupación, temor de que estaba entrando contrabando, drogas, armas ilegales a través de los furgones aquí a Puerto Rico. Y en aquel momento, repito, 2008, se nos informa que ya había tecnología para, igual que a usted le hacen rayos X y a través de rayos X, pues ven lo que está dentro del cuerpo de ustedes, que había tecnología para hacer lo mismo con los furgones y que sin tú tener que abrirlo, en un proceso rápido y bastante sencillo, pero tecnológico, el furgón pasaba por una máquina de rayos X y el que estaba operando la máquina podía detectar si lo que había adentro es lo que se decía que había y de esa forma evitar la evasión contributiva y también evitar la entrada ilegal de drogas o de armas o de cualquier cosa que fuera ilegal que entrara a Puerto Rico. Esa fue la teoría bajo la cual se firma el proyecto de ley. Pero esa es una ley del 2008, ponerla en vigor le correspondió al gobierno de Luis Fortuño. Y hasta donde yo tengo entendido es la misma compañía, aunque cambió de nombre, la que ha estado operando esto desde que se dio el primer contrato, bajo el gobierno de Luis Fortuño. Lo tengo que decir, siempre ha habido un rumor ahí en la calle de que esa compañía o era propiedad o directa o indirectamente, o su cabildero era y son personas vinculados a las más altas esferas de el Partido Nuevo Progresista y a las más altas esferas de gobernadores del Partido Nuevo Progresista. Eso es lo que siempre se había dicho. Y siempre había el comentario de que nunca habíamos visto una noticia en los periódicos de que consiguieron armas ilegales, cocaína, marihuana, lo que fuera, que estaba entrando por un furgón y que se había descubierto gracias a las famosas máquinas de rayos X en el puerto de San Juan. En ese contexto, y traigo lo de personas vinculadas, fuertemente vinculadas al liderato del PNP, porque todos sabemos que el PNP en este momento todavía está viviendo las consecuencias de la primaria entre la gobernadora y el entonces gobernador Pedro Pierluisi. Como cuestión de hecho, los chicos de Puestos para la Mañana, yo le digo chicos, ya son todos unos viejos, dijeron esta mañana, información que ellos obtuvieron de los documentos públicos, que el cabildero de esta compañía que inspecciona los furgones es el señor Escalera, que se ha identificado como uno de los principales cabilderos ante esta administración, pero que valida lo que les he dicho, que siempre se ha dicho que esta empresa ha sido beneficiada porque tiene contactos en las más altas esferas de gobernadores del Partido Nuevo Progresista desde su origen. Bueno, en ese contexto, la gobernadora en agosto
básicamente nos sorprendió porque tomó una determinación que todo el mundo aplaudió, de que había ordenado que se cancelara el contrato de la inspección de los furgones, que eso no servía para nada y que en 90 días se acabó el evento, cancelado, y que las personas que trajeran furgones aquí a Puerto Rico y que los fueran a levantar, que es la expresión que se usa en ese mundo, pues no tuviera que pagar por esa inspección. La gobernadora hizo el argumento de que esto, pues obviamente, le ahorraba al importador, y al ahorrar al importador, pues beneficiaba al consumidor. Ayer, que quiero hacer la cronología para llegar a la conversación de esta mañana del señor Norberto Negrón con Mili Méndez. Ayer el periódico El Vocero, en una exclusiva del periódico, trae la noticia que es una queja de las compañías navieras, de que todavía seguían cobrándole por los furgones y que nadie les explicaba. Inclusive en esa nota que publica El Vocero en su edición impresa de ayer, en el último párrafo dice que trataron de entrevistar al señor Norberto Negrón, director de puertos, sobre esa queja que estaban haciendo los navieros, pero que nadie había contestado. Ayer en el programa también señalé que luego que sale la edición impresa del Vocero, inmediatamente se publica por la autoridad de puertos, circulan un comunicado de prensa y circulan copias de una demanda que presentó la autoridad de puertos contra esta compañía a cargo de los furgones. Voy a buscar el nombre de la compañía, pero para mí eso es lo menos importante, pero para decirlo correctamente, ahí los que están, pueden poner en pantalla la noticia sobre la demanda. Pero ayer se anuncia que se había presentado una demanda por la autoridad de los puertos contra la gobernadora S2PR o S2PR, que es la compañía que administra o dueña de esta tecnología. Y recuerdo decirles en este programa, de lo que se había desprendido es que se estaba demandando para pedirle al tribunal que sacaran a esta gente del muelle de San Juan. Y yo dije ayer en este programa, pero sacar a esta gente no tiene nada que ver con que dejen de cobrar. ¿Están o no están cobrando? Porque la queja de los navieros es, ¿me están cobrando? Bueno, pues hoy Norberto Negrón, contestando las preguntas de Mili, pues nos dijo la verdad. Sí, se está cobrando. Y lo tengo que decir, todavía no entiendo por qué. Y entonces dijo algo que sí, que se está cobrando, pero que los dineros de la inspección entran a una cuenta de puertos y que Puertos no se lo está dando a la compañía esperando que se resuelva el pleito. Entonces, la pregunta que yo hago, si al cobrarlo los dineros entran a la cuenta de Puertos, Puertos no tiene el poder de simple y sencillamente decir, no voy a aceptar un centavo más de esa cuenta y no se le va a cobrar más nada a nadie. Lo que se da la disputa. Porque una cosa es que la empresa no se quiera ir de allí como parte de su pelea, y otra cosa es que le estén cobrando. Que la empresa está pasando los furgones por esas máquinas rayos X que no ven nada. Pues que si lo quieren pasar, allá ellos, pero que no le cobren al. O sea, lo que yo no entiendo es quién es el que tiene la autoridad para cobrar. Porque nos acaba de admitir Norberto Negrón que quien sea que tiene la autoridad para cobrar, donde deposita el dinero es en una cuenta de la autoridad de puertos. Ha habido toda una discusión de si de verdad esto nos va a traer un ahorro a el bolsillo de los puertorriqueños. Mire, todos sabemos, esto lo que va a hacer es le va a facilitar al sector comercial sacar los furgones más rápido de allí. Se van a ahorrar unos cuantos chavos, creo que ayer decían que eran como 11 millones al año, no recuerdo el número, pero el efecto sobre el consumidor va a ser mínimo. Pero ese no es el punto. El punto es que no hay ninguna razón para que un privado esté usando al gobierno para beneficiarse económicamente billones de dólares sin que el país o el gobierno se beneficie por la acción de ese privado. O se lo voy a poner en palabras sencillas. Puede ser 11 millones o puede ser 1 millón.
no se justifica que el gobierno se preste para que usted y yo, el naviero, el comerciante, le paguemos $1 millón a un fulano para que haga nada. Porque sin el muelle, que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, aunque están privatizados, sin una autoridad en ley, sin un contrato, nadie puede ir al muelle a cobrar. Si usted y yo queremos ir al muelle a cobrar, a decirle que cada carro que salga del muelle nos tiene que dar algo a nosotros no tenemos ningún poder para hacer eso. Así que, conclusión, la gobernadora en agosto dijo que en 90 días se iba a acabar el pago por los furgones y acabamos de descubrir que no es así. Y lo dije ayer y lo repito. Lo otro lamentable es que nos enteramos de esta situación porque los navieros se quejaron. El gobierno no fue proactivo. Hoy sí están demandando, ahí está la nota del periódico El Vocero, demanda revela irregularidades sobre el contrato de inspección de furgones. Ese contrato está lleno de irregularidades desde el principio. Pero yo le invito a los amigos de la prensa o al señor Norberto Negrón. Sean transparentes, digan quién ha estado detrás de este contrato desde el origen, desde el gobierno de Luis Fortuño. Si lo que se dice por ahí es voz populi, quién y quiénes están detrás de este contrato, y ustedes tienen evidencia, y para colmo, hoy un gobierno del PNP está diciendo que este contrato se otorgó por un gobierno del PNP con traqueteo. Perdón, la palabra es irregularidades. Irregularidades. Si hoy un gobierno del PNP está diciendo que se otorgó bajo un gobierno del PNP con irregularidades, que se renovó bajo un gobierno del PNP de irregularidades, que trataron de extenderlo. Eso estuvo curioso porque Norberto dijo que ese contrato se trató de extender, no me acuerdo por cuántos años más, y que lo detuvo la Junta de Control Fiscal porque dijo, no, si lo vas a extender tienes que abrirte a subasta. Oiga, pero lo que él no dijo es que si el contrato llegó hasta la Junta de Control Fiscal, es porque el gobierno, no sé si era el de Wanda Vázquez, el de Ricardo Rosselló o el de Pedro Pierluisi, porque no estoy claro en qué año, pero si llegó ante la Junta de Control Fiscal para que se volviera a extender, es porque un gobierno del PNP había pactado la extensión. Y si no tenemos un contrato hoy extendido, parece ser que es porque la Junta de Control Fiscal lo paró. Porque los contratos solamente llegan a la Junta de Control Fiscal cuando se los somete el gobierno diciéndole, llegué a un acuerdo con este privado y este acuerdo es de más de $10 millones, Junta, usted lo tiene que validar. Así que todo lo que usted compre en Navidades, parece ser, todos los juguetes, todo lo que se compre en Navidades, todos los regalos que entre por los muelles, va a haber pagado el furgonazo y la promesa de la señora gobernadora, que repito, yo no creo que esto va a dar un alivio importante al bolsillo, pero es un escándalo. Es una traba burocrática, es una carga económica, sí, para el importador. Y si nos baja un chavito, 2 chavitos lo que compramos, pues bienvenido sea. Pero ese no es el punto. El punto es que desde sus orígenes se sabía que esto no estaba funcionando. Lo otro que me enteré, oiga, en esa entrevista con Mili Méndez, es que el contrato es solamente para inspeccionar lo que le llamamos la carga doméstica, la que viene de Estados Unidos, la que viene en barcos americanos, pero que alguien le permitió a la empresa que le aplique el furgonazo a toda la carga, inclusive la carga internacional. O sea, todo lo que viene de China a Puerto Rico, que no necesariamente viene de un puerto americano, también lo están pasando por el furgonazo. Y eso ni lo dice la ley, ni lo dice el contrato. Pero repito, todo esto se negoció en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico por gobernadores y gobiernos del PNP. Bueno, y en otro tema, noticia del día de hoy. Llevo tiempo aquí en este programa dándole, como quien dice, seguimiento a la situación de la Junta de Control Fiscal. Ustedes saben que el presidente Donald Trump, de una forma sin ninguna justificación clara y explicación, despidió sumariamente a todos los miembros de la Junta de Control Fiscal. Solamente sobrevivió uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Esa fue una acción del presidente Trump, si mi memoria no me falla, para
Fue en el verano. Luego de eso, 3 de los miembros de la Junta, Arthur González, Andrew Biggs y Betty Rosa, demandaron en el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, el Distrito de Puerto Rico, diciendo que la acción del presidente era una acción inconstitucional o ilegal, porque la ley promesa básicamente disponía que para tú despedir a alguien tenías que tener justa causa, y si tienes justa causa tienes que darle lo que se conoce como el debido proceso de ley, y que el presidente no tenía el poder de despedir unilateralmente y sin dar razones. La jueza Anton Georgi, la jueza federal María Anton Georgi, resolvió en lo que se conoce como un injunction preliminar a favor de los demandantes. Un injunction preliminar quiere decir, yo no he visto el caso en los méritos todavía, pero de lo que he visto hasta ahora, tú tienes alta probabilidad de ganar y a la misma vez estás sufriendo un daño. Así que en lo que vemos el caso en los méritos, te voy a dar la razón. Y pasaron semanas y semanas y no escuchábamos nada del gobierno de Donald Trump, y hoy, en una nota que publica en la edición digital del periódico El Nuevo Día, se confirma que ya se notificó oficialmente que van a apelarlo ante el Tribunal de Boston. Ahí está el titular. Trump acude a Boston para apelar la decisión que permitió la reinstalación de 3 directivos de la Junta Fiscal. No es una sorpresa, es más, lo que a mí me ha sorprendido es lo mucho que tardaron en presentar la apelación. Eso es un derecho que se tiene a pedir esa revisión, aunque por ser un injunction preliminar hay unos tecnicismos que no voy a entrar aquí como abogado. Ahora, lo más importante para mí, esta acción, por un lado, Trump demanda para volver a sacar los 3 que están allí trabajando. O sea, no demanda, sino básicamente Trump va a Boston a pedir que los saquen otra vez. Pero por otro lado, las 3 vacantes que quedan, Trump no las acaba de llenar. Que nada se lo impide. O sea, hay 3 que lo único que tiene que hacer Trump es ponerse de acuerdo con los líderes de Cámara y Senado y hacer los nombramientos. Creo que uno de ellos inclusive le corresponde a él solo, bajo el esquema de promesa, no tiene ni que preguntarle a nadie. Entonces, para mí, todo esto lo que hace es aumenta la incertidumbre en todo lo relacionado con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sigue siendo uno de los mayores impedimentos para el futuro de Puerto Rico. Esta incertidumbre. O sea, en medio de todas las peleas que tenemos entre Luma, Genera, New Fortress, temas que voy a estar discutiendo hoy también. En medio de todo eso está el elefante en la cristalería, que es ¿qué va a pasar con la deuda? ¿Cuánto finalmente vamos a tener que pagar? ¿Cómo la vamos a pagar? Y eso paraliza, señores. Mire, eso afecta la cancelación del contrato con Luma. Eso afecta la contratación de un nuevo administrador, operador del sistema eléctrico. Eso afecta a todo. ¿Por qué? Pues porque hay una empresa que se llama Autoridad de Energía Eléctrica que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y está todavía en quiebra. Y hasta que tú no sales de la quiebra, pues no tienes los pies firmes en tierra con cuáles son tus verdaderas expectativas económicas de cara al futuro. Entonces, ahora la incertidumbre es dual. Por un lado, el presidente no nombra a los 3 vacantes, que no tiene ningún impedimento y que demuestra la falta de compromiso de Donald Trump con Puerto Rico. Y lo tengo que decir, el débil poder de la gobernadora en Casablanca. Porque si alguien debería estar pidiéndole a Trump y lograr que Trump actuara, era Jennifer. Trump acaba de nombrar esos 3. Y entonces a esa incertidumbre de que hay 3 vacantes, que él las puede llenar cuando le dé la gana, pero no las acaba de llenar. ¿Y por qué eso crea incertidumbre? Oye, porque si yo estoy negociando y tú me haces una oferta, yo digo, espérate, es que yo estoy esperando a que Trump nombre a alguien, que a lo mejor esos 3 que va a nombrar me van a hacer una mejor oferta. Pues yo no negocio. Ahora, a las 3 que están vacantes y que Trump no nombra, ahora se le añade que los 3 que ya están, que están trabajando y que quieren adelantar precisamente las negociaciones sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica,
esos tres, ahora los bonistas van a decir, no hombre, no, yo no voy a negociar con esta gente. Sí, probablemente el Tribunal de Apelaciones de Boston le va a dar la razón a Trump y los van a sacar otra vez. Esto no es un asunto legal, técnico legal. Esto va a uno de los principales problemas del presente y futuro del desarrollo económico de Puerto Rico y de la operacionalidad de nuestro gobierno. Y las acciones de Donald Trump tienen a la Junta de Control Fiscal, las acciones e inacciones de Donald Trump tienen a la Junta de Control Fiscal en un limbo. Ahí es donde la gobernadora debería estar poniendo toda sus energías. Mientras tanto, no vamos a salir del atolladero mientras no se resuelva finalmente la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, y Donald Trump tiene la solución de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en un limbo por sus inacciones y por sus acciones. Regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 3 de diciembre del 2025. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy, quizás temprano mañana, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Apple Podcasts, Spotify, Google Play, en todas ellas, en la sección de podcast de esta emisora. Y también lo vas a encontrar, esta edición de Sobre la Mesa, en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Eso es completamente gratis. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en el buscador de YouTube. Te va a llevar a mi canal. Allí ya están archivadas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa y va a estar archivada más tarde la de hoy, así que me vas a poder ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Bueno, ayer se confirmó, está en los medios impresos hoy, que el gobierno de Puerto Rico sufrió un cyber attack, un ataque cibernético, que es después, en la era moderna, uno de los mayores riesgos que tiene todo tipo de empresa. Yo escuché esta mañana aquí en Puestos para el Problema a los muchachos explicando sobre esto. Esto es algo que en la era moderna, o sea, que decir que una agencia de gobierno fue hackeada, como le llamamos aquí en Puerto Rico, no necesariamente quiere decir que el gobierno hizo nada malo. Le está pasando a todo el mundo, le han hackeado cuentas del gobierno de Estados Unidos, de grandes empresas. Pues en la era moderna, una de las formas donde ilegalmente se trata de obtener dinero es pues robando data que está contenida en esas nubes que yo no entiendo, pero donde está todo lo que nosotros tenemos allá en lo que llaman una nube, o simplemente al robarse la información suya empiezan a usar su crédito, lo que sea, y la otra forma es simplemente tú le secuestras a una gran empresa gubernamental o privada
su capacidad de utilizar los datos y le dice, yo me tienes que pagar un dinero y si una vez me pagas el dinero, yo te libero de eso. Eso es algo normal en la era moderna. Yo me paso recibiendo emails, que son estas cosas fishy, que uno debe verle el titular nada más, y si usted tiene dudas, le invito a que cliquea solamente, no cliquee donde le pide que usted cliquee para que resuelva X o Y cosa. Cliquee donde está la dirección de emails de la persona que se lo está enviando y usted verá que son nombres rarísimos. Yo tengo la teoría de que cuando tú cumples los 60 años empiezan a buscar por ahí, te empiezan a mandar todas esas cosas pensando que vas a caer de pescadito. Pero a lo que vamos, si 3 agencias de gobierno, el Departamento de Educación, la Administración del Seguro de Salud y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fueron hackeadas aparentemente martes o miércoles de la semana pasada, no nos vinimos a enterar hasta ayer, número 1, porque se empezó a filtrar, no porque nuevamente hubo un acto proactivo del gobierno, porque se empezó a filtrar de que esto había sucedido. Y ayer el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que tenía una participación con la prensa, tampoco lo dijo él como estoy llamando a la prensa para explicarle que esto pasó, sino simplemente le hicieron preguntas y contestó. Y todo tiende a indicar que el gobierno había hecho lo que tenía que hacer. O sea, no parece que se han robado data del Departamento de Educación, ni de ACES, ni de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Alegadamente el hackeo fue, o el ataque cibernético fue a una compañía que es la que le da servicios al gobierno de Puerto Rico y que pues en ese proceso pues cayeron estas 3 agencias de gobierno. Todo eso está chévere. El único comentario que yo tengo, número 1, es por qué tardaron tanto en explicarnos. Es verdad que era el fin de semana de Acción de Gracias, pero el cyberspace no cierra los días de fiesta y los días, ni los sábados, ni los domingos, ni después de las 5 de la tarde. Y me parece que si tengo entendido que aparentemente algunos usuarios del Departamento de Educación y de otros empezaron a recibir emails, pues me parece que lo ideal hubiera sido que se hubiera actuado rápidamente, se hubiera explicado, especialmente cuando el gobierno había hecho lo que tenía que hacer, el gobierno y la empresa privada que lo administra. Ahora, para mí lo más importante es que esto nos recuerda que la agencia que se creó para manejar todos los asuntos de tecnología del gobierno, que su nombre lo conocemos por inglés, PRITS, está descabezada, sí tiene un director interino. O sea, para mí este incidente lo que me sirve para recordarme que el gobierno de Jennifer González tiene a una agencia que el ciudadano común y corriente entiende que no tiene nada que ver con él, porque en teoría no tiene nada que ver con él, pero tiene muchísimo que ver, porque todo lo que usted hace o interactúa con el gobierno de forma tecnológica, en teoría debe ser supervisado por esa agencia. Esa agencia está descabezada y está descabezada por las acciones e inacciones de la propia gobernadora, que la gobernadora nombró 3 personas que eran alegadamente de su confianza y después le quitó su confianza, y está descabezada con fuertes alegaciones validadas indirectamente por la oficina del inspector general y por la Junta de Control Fiscal, indirectamente, pero con fuertes señalamientos de que algunas de las personas nombradas por la gobernadora los despidió porque simplemente se negaron a validar contratos que ellos en su análisis tecnológico y de costo-efectividad entendían que no eran prudentes. Pues esa agencia se va a acabar el año 2025 y sigue descabezada. Quien debió haber respondido a este hackeo de la semana pasada era el director de PRITS, pero es una persona interina y que está allí guardando la silla lo que la gobernadora acaba de decidir a quién nombrar. Ah, y les recuerdo algo más. La gobernadora, luego de que ella nombró y ella misma retiró 3 nombramientos, llegó a decir que quería eliminar PRITS y convertirlo en un programita dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Así que esa oficina tan importante también está en el limbo. Y todos los días hay que hablar de energía eléctrica. Voy a darles aquí una media buena noticia, porque después de todo no queremos que acabemos en otra quiebra, pero por fin, las acciones de New Fortress dan señales de vida. Empezaron hoy en $1.23
y andan a las 3 y la última informe, 3:33, andan, esto es hora de Nueva York, a las 3:33, o sea, hace un minuto atrás, estaban en $1.34, así que finalmente hoy por lo menos están recuperando. Claro, eso todavía sigue siendo una chavería y no es la recuperación. Les recuerdo que esa entidad llegó a tener un valor de $58.23 la acción, y repito, en este momento está en $1.34, pero por lo menos hoy le ha ido mucho mejor. Pero siguen los dimes y diretes en el tema energético. Usted, si te puedes poner, usted pone el titular del periódico. Mire esto, si queremos dimes y diretes, vamos a ver los dos periódicos principales del país. Nuevo Día, riesgo de alza en factura por falta de inmunidad de Luma. El negociado de energía debatió si los posibles costos deben incorporarse al cálculo de la revisión tarifaria en curso. Ahora ponme ahí el vocero. Vocero, Autoridad de Energía Eléctrica desmiente sea necesario aumentar factura de la luz por decisión judicial. Desde el 2021 el operador cobra cargo a abonados por gasto de responsabilidad pública. Ok. En un lado nos dicen que parece inminente que esto va a tener un efecto sobre la tarifa fija, que es lo que se está examinando ahora, y el gobierno a través de la Autoridad de Energía Eléctrica dice, no, esto no va a tener ningún efecto. Ni usted ni yo sabemos si va a tener efecto o no va a tener efecto, pero dos cosas. Uno, ayer en la vista ante el negociado de energía, ese fue el tema y esa fue la discusión. Si esto va a afectar la tarifa, ¿por qué? Porque número uno, Luma ha estado operando desde que llegó como que tiene una inmunidad total. Pues si tiene una inmunidad total, Luma no tiene que dedicar ningún personal a atender la queja de usted de que se le dañó el aire acondicionado. Porque si no te tengo que pagar nada. Y ellos mismos han dicho, tienen como 1.800 querellas allí guardadas en una gaveta. Si ahora se acabó la inmunidad, pues Luma va a tener que empezar a nombrar personal, establecer un proceso, porque eso no tampoco es que tú vas a mandar una cartita diciendo se me dañó el microondas e inmediatamente te van a pagar y te van a llevar a tu casa un microondas nuevo. Las querellas se tienen que examinar. Hay que ver si de verdad fue un cambio en voltaje. Todo eso. Y todo eso, hoy Luma no lo hace porque el gobierno del PNP le dio inmunidad. Así que administrativamente tendrían que hacer todo eso. Pero está todo este tema, que es lo que dice la Autoridad de Energía Eléctrica, que desde el 2021 Luma nos está cobrando al consumidor por un cargo por responsabilidad pública. Sí, yo estoy seguro que Luma tiene unos seguros de responsabilidad pública, porque a Luma se le puede demandar, si Dios lo permita y no ocurre, pero si un chofer de Luma en un camión de Luma guía de forma negligente y le choca el carro a usted lo puede demandar por eso, y eso es responsabilidad pública. Si un poste por un error de Luma se cae y le cae encima una persona, Luma lo pueden demandar. Por ende, sí, Luma tiene unos seguros de responsabilidad de riesgo que son parte de sus gastos administrativos y por ende, pues son parte de lo que nos cobran en la factura. Está dentro. Lo que sucede es que con esta decisión el riesgo de Luma en teoría sube. Y por ende, esos seguros que tiene ayer, una vez esta opinión sea final y firme, los va a tener que renegociar y de seguro le van a salir más caro. ¿Quién va a pagar por eso? Yo no sé, pero no engañen al país. Esto es bien sencillo. Cada uno de ustedes, si tú tienes un seguro full cover, te cubre tu casa y un carro, y a los 6 meses compras otro carro, ¿te sube o no te sube la prima de seguro? Pues claro que sí, porque en vez de asegurar un carro, estás asegurando 2 carros. Vengo con más de esto luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:43 de la tarde de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025. Y continúo con los temas energéticos. De estos temas los discutí esta mañana tempranito, cerca de las 7 de la mañana, con Mili Méndez aquí en Pegaos en la Mañana. Y un poco voy a reafirmarme en lo que le dije a Mili. Yo creo que el gobierno de Jennifer González está cometiendo unos serios errores en estos temas energéticos porque están subiendo las expectativas. Yo sé que la gobernadora está desesperada
por tener un logro tangible en el tema energético. Y al final del día, los logros tangibles son en dos dimensiones: que baje el costo de la luz y que la luz no se vaya tanto. Hoy hubo también un relevo de carga, fue breve, pero en un momento más de 100,000 abonados llegaron a estar sin luz, pero se recuperó rápido, pero hoy lo hubo. Y la gobernadora sí está desesperada en poder decir, tuve un logro concreto, no un logro procesal. Entonces, número uno, con esto de DACO, donde, insisto, la gobernadora está guardando distancia de la secretaria del DACO, pero en ese guardar distancia han permitido que el mensaje gubernamental es, número uno, que usted va a poder cobrar facilito el acondicionador de aire que se le dañó, y número dos, que eso no va a afectar la factura. Y ninguno de los dos es algo que el gobierno puede asegurar. Primero, si usted va a cobrar o no va a cobrar el acondicionador de aire que usted cree que se dañó, va a ser un proceso burocrático. Van a traer que traer peritos. Como alguien me explicó ayer, mira, no necesariamente será, vamos a imaginarnos que sí, que fue una culpa del voltaje, pero eso no necesariamente es culpa de Luma, puede ser culpa de Coeléctrica, puede ser culpa de Genera, puede ser culpa de AES, que de momento inyectaron en el sistema una cantidad de energía sin control. Yo no sé, yo no soy experto en estos temas, pero me lo decían, me dicen, mira, antes no, porque antes todo estaba en las manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ¿alguien se acuerda si alguna vez la Autoridad de Energía Eléctrica le pagó a alguien por el daño de una nevera? Así que esa parte está en veremos. Ahora, en la medida que se eliminó la inmunidad, que yo estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo, pues ahora está el otro planteamiento, si afecta o no afecta la tarifa. Entonces, ayer se volvieron a reafirmar en que, y en esto de DACO, lo dije esta mañana con Mili, he escuchado a muy poca gente mencionarlo, el pleito de Luma a nivel federal, argumentando que es el Tribunal Federal el que tiene jurisdicción porque esto está vinculado a la quiebra y todo lo que tiene que ver con la quiebra tiene que ir a la jueza Taylor Swain. La jueza Taylor Swain le dio la razón a DACO y por eso el caso volvió. Pero Luma apeló a eso a Boston. Señoras y señores, hay un calendario hasta febrero para presentar mociones y todos los documentos que hay que presentar las partes. Así que probablemente estaremos viendo en marzo una vista oral sobre este tema y sabe Dios lo que hace Boston. En un choque, esto es para discusión entre abogados, en un choque interesante porque vas a tener una determinación final y firme del Tribunal Supremo de Puerto Rico y en teoría podrías tener una determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston diciendo que el caso se debió haber quedado en el Tribunal Federal y no haber regresado al Tribunal de Puerto Rico. Así que todo eso está ahí y eso no lo controla la gobernadora porque sabe Dios lo que va a hacer Boston. Y eso me lleva al próximo. También ayer se volvieron a reafirmar en que el proceso de cancelación y la salida de Luma comienza antes que se acabe el año. Y aquí está la nota del periódico Metro. Fortaleza insiste en que antes de que se acabe el año comienza transición para sacar a Luma. Y nuevamente cometen el mismo error, suben las expectativas, Francisco Domenech. No, yo no les voy a decir qué, pero algo la gobernadora va a hacer para que comience el proceso de transición. Y sí, ya estamos hablando con algunas compañías. Señoras y señores, ese proceso está congelado. Porque Luma fue ante la jueza Taylor Swain. Y no va a haber vista hasta febrero. El gobierno podrá mandar una carta, podrá hacer lo que sea, pero el proceso que dispone el contrato para cancelarse ese contrato está detenido. Y nuevamente, o sea, usted escuchaba a Francisco Domenech ayer y parecería que lo van a cancelar antes del 31 de diciembre, pero que Luma se va a tener que quedar un año en lo que escogen el nuevo operador. No es así. Es que una vez lo cancelen y ese proceso de cancelación está detenido. Una vez lo cancelen, Luma se tiene que quedar un año en lo que se escoge al otro. Pero nuevamente Francisco Domenech, a nombre de la gobernadora, aumentando las expectativas, y digo, lo tengo que decir tristemente, nadie les cree. Porque ese es parte del problema.
ya la gobernadora y su equipo perdieron credibilidad. Consejo no pedido. Esta mañana le di par de consejos y Mili me lo dijo. Bueno, le está dando consejos. Y bueno, el consejo es que hay que decirle la verdad a la gente. Y decir, mire, en este momento, la jueza Taylor Swain nos ha quitado el poder de seguir adelantando el proceso hasta que ella no decida. Eso no es culpa de la gobernadora. Es una estrategia legal que llevó Luma y que por lo menos está posponiendo las decisiones. Pero es un empeño de tratar de celebrar un logro que no existe. No está ahí y ni tan siquiera es alcanzable en el futuro inmediato. Y lo mismo volvieron a repetir que el contrato con New Fortress, entonces le ponen número, 22% de ahorro. La gente no entiende lo que es la tarifa base, con lo que es el ajuste por combustible, con lo que va a pasar, con lo que pasa cada 3 meses. Pero ya, ahí está el recorte periódico. Ese es el próximo clip. Millonario ahorro con nuevo contrato. La economía del 22% en la compra de combustible pasaría a los clientes. Miren, en el mejor escenario, eso sería para abril, mayo o junio. ¿Y saben qué? En ese momento también va a entrar en vigor, posiblemente, el aumento en la tarifa básica. Y van a ver a Francisco Domenech, a la gobernadora, explicando, bueno, lo que pasa es que estoy inventándome estos números, de 25 centavos kilovatio hora, ahora subió a 30, pero si no hubiéramos tenido el contrato de Luma, hubiera subido a 35. Ajá, dijiste que iba a bajar la luz. Y estás nuevamente haciendo una promesa donde hay montones de variables que tú, gobernadora, no controlas. ¿Cómo se va a pagar finalmente las pensiones? ¿Qué va a pasar con la tarifa básica? Que todo el mundo apuesta que va a aumentar. Y lo que dije al principio cuando hablé de la Junta de Control Fiscal, ¿qué va a pasar con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque todo el mundo sabe que hay una altísima posibilidad de que lo que le vayamos a pagar a los bonistas, sea lo que sea, salga de un aumento en la tarifa. Pero la gobernadora, yo aprendí en la vida, si usted quiere una buena noticia, espere a tenerla. No genere falsas expectativas. Y en el tema energético, la gobernadora desde la campaña, pero durante todo el año, desde que está allí en Fortaleza, lo que ha hecho es generarnos falsas expectativas que no se cumplen, no se cumplen, no se cumplen, y el país se molesta, se molesta, se molesta, y la gobernadora y el PNP pierden credibilidad. Me está sonando la musiquita, nos vamos a la pausa, ya las escucho allá afuera. Cuando regresemos luego de la pausa, el panel 3 y contando con Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y ya ustedes saben, si es miércoles del panel 3 y contando con Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. El miércoles pasado se liberaron de mi presencia, pero aquí estoy yo hoy para, no sé, para moderar lo que ustedes le quieran llamar la discusión que tenemos. Ella, porque son las que deciden aquí, han decidido tocar 3 temas. El tema de unas expresiones que hizo el presidente Donald Trump ayer en una reunión de su gabinete, donde se refirió a los inmigrantes de Somalia, no sé cómo se llama eso, somalíes, como basura, o sea, con esa palabra. O sea, usó la palabra garbage, y que todos deberían volver a su país de origen y que ese país apesta. O sea, una cosa horrible de cualquier ciudadano que lo diga, pero este es el presidente de los Estados Unidos. También ellas quieren que discutamos el tema de este profesor maestro del sistema público de Corozal, que creo que la historia es que, atendiendo un problema de un nido de ratones en el salón, en el proceso descubre que el trabajo que se hizo para, entre comillas, arreglar una columna corta, pues parece que está mal hecho. Subió un vídeo y lo han castigado. El concepto, me dirán ustedes cuál es el que se usa, pero básicamente lo tienen arrinconado, cobrando, pero no puede dar clase. Y el otro tema que también quieren discutir es
pues toda esta situación de altísima tensión entre Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, pero más que nada entre Venezuela y Donald Trump, porque todos sabemos que él es la fuerza detrás de esto. Bueno, pues comienza tú, Ivonne. Pues mira, hablando de este tema, un poco oficializando lo que es la política de los Estados Unidos, particularmente Trump, contra los inmigrantes en el país. Y es que justo cuando el presidente Trump manifiesta que los somalíes son basura, que él no quiere en los Estados Unidos, el gobierno federal se prepara para ejecutar redadas migratorias dirigidas específicamente contra la comunidad somalí en Minnesota, que es una de las comunidades negras y también musulmanas más grandes que tienen los Estados Unidos. Así que líderes locales de Minnesota han estado alertando en lo que va a venir por ahí. Esto genera miedo, retraimiento y un colapso de confianza en las autoridades, especialmente que no podemos olvidar en un estado que no ha sanado completamente del trauma colectivo de George Floyd, porque el asesinato de George Floyd se da en Minnesota precisamente por exceso de utilización de uso de la fuerza. Y ese caso se adjudicó como homicidio. Creo que el policía está cumpliendo como 25 años de cárcel o algo así. Así que es bien importante, y a la misma vez que ocurre esto, está Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional, anuncia que tras reunirse con el presidente Trump, que estaría recomendando un veto total de viaje para todos, esta es la cita de ella, para todos y cada uno de los malditos países. Son 19. No son ni uno ni dos. Son exacto, 19. De los malditos países, según las expresiones de ella, que inundan la nación con asesinos, parásitos y adictos a los subsidios. Así que han formalizado y han normalizado este lenguaje deshumanizante, despectivo, con un tono de criminalizar a la comunidad de inmigrantes, y también lo que ha sido el racial profiling, el estereotipo racial y la intervención selectiva contra unas comunidades que históricamente han sido racialmente, socialmente vulnerables. Pero esto es una bomba de tiempo en Minnesota, por lo que dije de George Floyd. Pero añadiendo, y para que ustedes comenten, en los 19 países que la señora esa describió como, ¿cómo fue que decía la palabra? Malditos países. Está Cuba y está Venezuela. Y la comunidad de exiliados cubanos y la comunidad de exiliados venezolanos, particularmente en Florida, son extremadamente pro-Trump. Sí. Y que sepan que cualquier persona que llegue a Estados Unidos huyendo, para usar la palabra, del régimen de Cuba o del régimen de Venezuela, le cerraron las puertas, y la política es que esos países son malditos. Sí. Bueno, y hay que ver lo que es pro-Trump ahora, porque obviamente el movimiento MAGA y el componente de los tradicionales seguidores de Trump pues, se han ido distanciando de él, lo que ha provocado una ruptura dentro del movimiento. Yo creo que esta noticia deja bien claro que nunca sea la cuestión de la inmigración en la ejecución de Donald Trump y el movimiento MAGA. Nunca se ha tratado, como ellos han querido hacer ver, de una cuestión de si está aquí legalmente o no. Es una cuestión de xenofobia, una cuestión de racismo, porque hemos visto cómo han atacado a unos grupos muy puntuales basados en unas políticas retrógradas y discriminatorias, tales como el racial profiling, como decía Ivonne. Y, ¿verdad? Esas defensas que quizás tenían los seguidores de Trump, de no, se trata de que estén aquí de manera legal, cada vez más se van, ¿verdad?, desmenuzando. No hay tal cosa como quién está aquí legal o no. Es a quién queremos y a quién no. Y si tú te ves de una manera y predicas una religión que no es la nuestra, no te queremos aquí y te vamos a votar. Y te vamos a votar de una manera inhumana y en el proceso deshumanizarte, porque es parte de ese proceso. ¿Dónde quedamos los puertorriqueños en esa ecuación? Yo creo que también es una pregunta interesante, porque muchas veces, pues nada, Puerto Rico es parte de la bola del mundo. Eso pasó ya aquí en febrero con la comunidad dominicana. Así es. Pero incluso con la comunidad dominicana hay personas que logran establecer una distancia que me parece que es como ilógica y es irreal. No somos muy distintas a esas comunidades que Trump está, ¿verdad?,
deportando. De hecho, tenemos más parecidos con ellos que con los Además mismos que ¿a quién se norteamericanos. parece un somalí? Puede ser un haitiano, puede ser un dominicano, puede ser un ¿Puede ser un afroamericano. afroamericano? ¿Te iba a decir? Sí, no, y yo recuerdo estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir, by the way. Yo en la reunión de verano del Partido Demócrata fue en Minnesota, específicamente en Minneapolis, y a mí me llamó mucho la atención cómo está integrada la comunidad somalí en el day to day. O sea, son parte ya. Que él dijera que no son parte, que no trabajan. Pero es que es parte de lo que está absurdo. detrás es que está la congresista, que se me acaba de olvidar el nombre, que es bien Que le difícil. dijo basura. Le dijo basura a ella, a Ima, que es somalí y es musulmana. Ay, sí, 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 sí. Fue por ella. Que- Sí, que- que empezó pues esto empieza por ella. Esto empieza Sí. por ella porque ella es parte del grupo de las mujeres más progresistas del caucus demócrata junto con AOC. Ya mismo a AOC la va a mandar para Puerto Rico y va a decir que se regrese a Puerto Rico y se le va a olvidar que somos ciudadanos. La va a deportar. Por eso la va a Bueno, deportar a Puerto Rico. o hace como Mamdani, que ya lo quiere. Bueno, sí. Después que Mira, la a quieran mí, deportar. a mí me preocupa Pero, de pero, esto. pero que sepan, o sea, que el target en gran buscar el medida, nombre. además de un target xenofóbico, es un target político porque esa es una de las voces más Claro, fuertes sí. en contra Sí. de las políticas. Sí. en A mí me contra de las preocupa de políticas esto Dios también, mío, la se nos ha olvidado el nombre de ella. Déjame A mí buscarlo me- rápidamente porque lo A tengo mí me aquí. preocupa también la reiterada violación de derechos constitucionales que se está dando, que ocurrió aquí. Aquí ha habido líderes del gobierno en Minnesota que han levantado la voz de, mira, hay unos derechos, derecho a la intimidad, debido proceso de ley, que se han estado violando sobre los registros irrazonables y las intervenciones, y por lo menos hayan levantado la voz. Aquí en Puerto Rico, cuando ocurrió, lo único que escuchamos del gobierno, cuando ocurrió con la comunidad dominicana, es que el gobierno federal tenía derecho a esas intervenciones. Tiene jurisdicción. Y- Lo que no puede hacer es violarle los derechos bajo la misma Constitución de los Estados Unidos, y el gobierno estatal tiene que velar porque el gobierno federal cumpla con esos mínimos. Ilhan Omar, La es la encontraste. congresista, Yo es la buscando acá. congresista, Omar, y él sí, le dijo, Omar. él dijo específicamente, she's garbage, her friends are garbage. These aren't people who work. These aren't people who say, let's go, come and let's make this place great. O sea, específicamente le dijo a una congresista, simple y sencillamente porque es de origen somalí, porque es negra, que ella es basura. Y ese es el presidente de la gobernadora de Puerto Rico, sí. porque ella no se ha mantenido ni tan siquiera neutral. Hay una cuestión de, ¿verdad?, ser republicano y no apoyar a Trump. Hay una cuestión de no decir nada. Otra cosa es apoyarlo, ¿verdad? Apoyar lo que él hace. Y la cuestión de colaborar con el gobierno federal en ese asunto, Ivonne, es el colmo de la colonia. O sea, somos colonia estipulado, pero somos tan colonia que aquí el Partido No Progresista que gobierna dice, no, el gobierno federal tiene derecho a eso, dale para adelante. Así que, insisto, Puerto Rico es parte de la bola del mundo. Aquí yo he escuchado a compañeros jóvenes hablando sobre las políticas migratorias de Trump y reconocen que es una cuestión de ser cristiano y de verte como se ven ellos. Así que ya no están tan escondidos en sus motivaciones. Y a mí como joven me plantea una pregunta importante: ¿cuál va a ser nuestro rol desde este espacio? Ciertamente denunciarlo, ¿verdad? Sí, y se nos olvida que, ¿verdad? En las comunidades de América Latina en general siempre hay este recelo con nosotros, que ustedes son latinos y caribeños, pero tienen la ciudadanía. Entonces, a veces pues lo damos por sentado, ¿verdad? Por las razones políticas que sean, y nos olvidamos que si no la tuviéramos, nosotros estuviéramos en el mismo barco que todos ellos, porque ellos no nos tratan a nosotros distintos por ser puertorriqueños. Entonces, eso es algo que a veces en este insularismo se nos va la bola cada vez que aplauden esas conductas magas que son tan Lo está xenofóbicas. diciendo Emma. Entonces, No la popular ni la independiente, está diciendo Emma. es que los tiempos de Trump son tiempos que No, nadie no, había no. pensado que lo íbamos a vivir, y No, desde esa así es. perspectiva nos pone, yo he comentado, yo todavía conservo, y ahora gracias al WhatsApp, pues un network de amigos que estudiamos en Harvard hace un montón de años, y el programa de maestría es prácticamente todos extranjeros. El programa de maestría de Harvard de leyes es de extranjeros. Siempre había 2 o 3 puertorriqueños y 2 o 3 norteamericanos. Y los comentarios de ellos diciendo, o sea, dicen, si nosotros hubiéramos tenido la edad de ser jóvenes, o sea, de ir a Harvard, en esta época no iríamos a Estados Unidos.
porque tendríamos miedo. Totalmente. Tendríamos miedo. Entonces, estoy hablando de abogados que muchos de ellos de mucho dinero, pero todos europeos, africanos, latinoamericanos, y están en shock y dicen, ¿pero qué es esto? Que digo, y que su pensamiento es proamericano, o sea, su pensamiento es proamericano, pero dice, pues yo jamás hubiera ido a estudiar eso a Harvard porque hubiera tenido el miedo de que me iban a deportar. Y es un cuestionamiento válido y yo soy estadista y yo me lo hago porque es como, ¿cómo sería esto en tiempos de Trump? Entonces lo que pasa es que yo siempre pienso que la falta de representación pues es que nos limita, pero ayer justo estaba hablando con una amiga, ¿cómo sería ahora mismo un congresista republicano representando a Puerto Rico? O sea, ese tipo de escenario... Uy, no lo quiero ni pensar. Por eso, ese tipo de escenarios que jamás pensamos que iba a haber una persona, y los que nos están escuchando, Trump es un autócrata, dictador, yo me imagino como una Jennifer. Es lo peor que le ha pasado a Estados Unidos y a la historia en muchos años. Al mundo. Sí. Bueno, fíjate, o tenía en segundo el tema del profesor, pero no sé si queremos seguir con Trump y cojamos el tema de Venezuela. Con el tema de Venezuela. Sí. Pues nada, siguiendo esa línea, los que nos están escuchando, ¿verdad? Para dar contexto, hace una semana surgió la famosa llamada telefónica entre Trump y Maduro. Perdona que te interrumpa, nunca han dado una transcripción y normalmente no hay una transcripción, por eso, pero hay como que una costumbre que se hace pública la transcripción del presidente con llamadas, salvo que sean secretas. Exacto. Pero de esto no ha habido transcripción. Pero escuché en varios medios, incluso un periódico de España, que la oferta de Trump fue, te tienes que salir ya, ¿verdad? O no esperamos otra oferta distinta. Y entonces la de Maduro fue poner un tipo de solicitudes, ¿verdad? Como perdón sobre el caso que tienen a nivel en las cortes internacionales, darle seguridad a casi 100 oficiales de gobierno, que también lo cubrieran cuando le extraditaran, o sea, una serie de cosas que obviamente el gobierno de Estados Unidos no iba a acceder. Yo creo que, y me interesa mucho este tema porque creo que se ha estado discutiendo no necesariamente de la forma correcta, porque lo estamos minimizando solamente al narcotráfico y a Maduro, ¿verdad? Yo totalmente condeno Maduro, creo que es un dictador, creo que es lo peor que ha pasado, hay una crisis humanitaria, legal, yo apoyé específicamente con comida y a diferentes amistades en el proceso de las elecciones del pasado 28 de julio, y eso es indiscutible, pero yo creo que es bien importante que condenar a Maduro no es lo mismo que apoyar lo que está haciendo Trump en el contexto de lo que es la legalidad internacional y todo este asunto de guerra. Primero, no está reconocido a nivel internacional el narcotráfico como terrorismo. Este narcoestado que no está definido a nivel internacional, ¿verdad? Y eso en sí solo no representa una justificación para un ataque unilateral. Y eso está establecido de nuevo en el derecho internacional. A mí lo que me preocupa es que debemos mirarlo objetivamente porque tenemos un presidente que claramente ha perdido un standing brutal en la encuesta de Gallup, salió por el piso, los files de Epstein, todo este rollo que ciertamente es el uso y costumbre de él cuando hay un asunto que le afecta, traer al ruedo o la inmigración o un asunto de política exterior. Entonces, ese es el cuestionamiento que nos debemos estar haciendo. ¿Por qué Trump le interesa tanto? O sea, porque si le interesara tanto el asunto del narcotráfico, ¿por qué no está en México? En México es donde más impacto de drogas hay para Estados Unidos. Directo, el fentanilo exacto. directo están estructurados dentro de Estados Unidos. Venezuela no está definido de esa manera. Si es tanto lo de la guerra, ¿por qué perdonó a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, que fue acusado 45 años en Estados Unidos porque se comprobó que llevó a Estados Unidos más de 500 kilos de cocaína? Que los llevó directo. Que los llevó directo. Que está técnicamente apoyando al nuevo candidato a la presidencia de Honduras, que es otro dictador, ¿verdad? Narcotraficante. Los últimos números que vi estaba perdiendo contra el otro de derecha, pero el último número que vi estaba perdiendo el candidato de Trump, pero no sé si ya es final. Pero si te fijas, es similar a lo que pasó con Milei. O sea, estamos viendo a una persona que yo lo veo y recuerdo la doctrina Monroe o el destino manifiesto, que el hemisferio me pertenece y yo tengo que controlarlo. Y entonces yo, ¿verdad? Insisto, como demócrata, yo estoy a favor de que Maduro no tiene que estar y no debe, y cada día que pasa se afecta más la ciudadanía venezolana. Pero ¿por qué si tanto te interesaba ayudar a los venezolanos, por qué pusiste tantas restricciones con las reglas de migración? ¿Por qué les quitaste los asilos?
No le O sea, quitamos asilo. hay O sea, una contradicción. Por eso. Los que estaban en Estados Unidos estaban precisamente huyendo de Maduro y él los devolvió. Él se los devolvió a Maduro. Se los devolvió. Entonces, si lo llevamos al contexto local, a mí sí me preocupa, además de que se ataque a Maduro, el orden regional. O sea, nosotros estamos expuestos, obviamente, somos una colonia y podemos irnos en esa, ¿verdad?, discusión de lo que implica tener las bases militares en Puerto Rico. Pero yo pienso, si atacan Venezuela, la ola migratoria que va a haber a Colombia, a Brasil, ¿quién va a ayudar en esa crisis humanitaria? O sea, porque va a haber efectos directos a la ciudadanía. O sea, creo que es bien liviano decir esto es contra el narcotráfico y los que no apoyan a Trump con lo que están diciendo son izquierdistas, comunistas, socialistas, y todo, ¿verdad?, lo que termina en ista. Y eso creo que lo debemos mirar con más seriedad. Alondra. Yo estoy de acuerdo con Emma y lo comentaba hoy con un amigo que reducir el asunto de Venezuela a la cuestión de las drogas incluso una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Aquí han habido muchísimos funcionarios públicos con los que con los que se han alterado cuando yo expongo mi postura de que la persona que esté pidiendo guerra ahora mismo en Venezuela por droga es insensato y nunca ha vivido ninguna guerra, porque estamos hablando de derramamiento de sangre, ¿verdad? Si lo hubiese de esa manera, y como bien dice Emma, desplazamiento masivo de un montón de personas que el mismo Trump le cerró las puertas. Eso por esa parte. Y por la cuestión de la política internacional es, como bien decía Emma, parecería una especie de un nuevo neoimperialismo gestado por Donald Trump en América Latina, cuyos efectos en el siglo pasado fueron horribles. O sea, horrible fue la intervención de Estados Unidos en América Latina, incluso ayudando a poner allí a dictadores. Yo duermo con la conciencia bien tranquila, porque mi partido no llevó a cabo una campaña política de mentira y de miedo, que a mí me llegaban llamadas telefónicas de las campañas políticas de este país diciendo que si la gente no salía a votar el 5 de noviembre y ganaba Juan Dalmau, aquí iba a llegar en la dictadura y el comunismo. Pues bueno, a Trump lo tienen allí y no lo denuncian, y no espero que lo denuncien, porque insisto, es política de demagogia, es política de mentira, es política de deshonestidad. Seguiremos haciendo el trabajo porque ciertamente lo justo y lo correcto tiene que vencer. Es un trabajo arduo, no es sencillo, pero lo que está sucediendo no es poca cosa. Y la guerra contra la droga es la cosa más absurda. La guerra contra las drogas no funcionó en el territorio que la gente gobierna y piensan que va a funcionar en territorios extranjeros. Si a Trump tanto le preocupa la droga, bueno, pues brega con lo que tiene, que es suficiente trabajo lo que tiene en tu territorio, así que es un problema de consumo, claro, de demanda. Y un asunto de salud pública, o sea si hay narcotraficantes en Venezuela, México y donde sea, es porque hay consumidores, o sea, el país de más consumo de drogas ilícitas es Estados Unidos. Y no ha podido resolver ese problema de salud, porque es un problema de salud. O sea, y en todo ese meollo, aquí hay personas diciendo que es santo y bueno que vuelvan a abrir las bases. Es una cosa absurda, somos un país de memoria corta. Yo no viví Vieques, pero estoy muy familiarizada con lo que eso significó, con que fue el pueblo entero quien se dio contra la Por eso cuando ella dice, me yo no sentí viví Vieques. Yo me sentí igual. Nos acaba de decir viejo. Pero sí. Ya mismo me dice, yo no había nacido cuando tú fuiste gobernador. No, esa sí me acuerdo. Ya mismo me dice eso. Pero fue un movimiento de país y ahora tenemos políticos buscando traerlo de nuevo por ahí casi como si fuese fast food. Así mira, en el tema de lo de Venezuela, hay una vertiente que es esta vertiente del asesinato de las personas que están en esta barcaza, que está cogiendo un giro interesante. Está cogiendo un giro interesante. Pero yo no sé si el pueblo americano, yo creo que hay algunos republicanos que se están dando cuenta, lo que tú estableces como tu norma a nivel internacional te va a rebotar. Así mismo. O sea, eso sería una declaración en Nuremberg, los juicios contra los nazis, en Nuremberg hubo cargos como crimen de guerra de que los alemanes bombardearon barcos, había sobrevivientes y después los mataron. Entonces, aquí tenemos un episodio
que no lo han negado. Ahora lo que están diciendo es quién fue que dio la orden. Sí. Donde se da el primer bombardeo a un barco de estos, que no hay ninguna evidencia de qué es lo que hay allí. Y estoy de acuerdo con lo que dijeron, de que nunca se ha declarado que el narcotráfico es terrorismo. Puede ser todas las cosas que usted quiera, pero a nivel internacional, pues cambia la regla. Pero, entonces, si tú validas que a tu enemigo tú lo puedes bombardear, ok, si en una guerra tristemente se bombardea, pero está reconocido que si tú bombardeaste al enemigo y ya no amerita, hay sobrevivientes y no hay ningún peligro a tu seguridad, tú no los puedes matar, esos asesinatos. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump, para que me entiendan aquí, es que en el futuro, pues Putin va a decir lo mismo al revés. Sí. ¿O cuál es la diferencia de eso a que Putin manda a ponerle una inyección y envenenar a un enemigo que él declaró el enemigo del Estado? Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, lo que digo, hay señales de que ya hay sectores del republicanismo que se están dando cuenta que this is going too far, pero todavía no ha sucedido. Pero uno dice, pero no se dan cuenta que al cambiar las reglas para estar a mi favor, pues le estás dando eventualmente en el futuro a tu adversario o a tu enemigo y que te aplique esas mismas reglas a ti. La contradicción con lo del expresidente de Honduras va un poquito más allá, porque dice que él tenía que, ay Dios mío, concederle un indulto al expresidente de Honduras que fue hallado culpable por tribunales de Estados Unidos. Y dijo que 45 años era demasiado tiempo para alguien que fue un líder pro en los tribunales de Estados Unidos. Pero a estos individuos que están en la lancha esa, que asesinaron, ellos no son los líderes. Ellos no son. Y para ellos, 45 años no era mucho. Es que había que matarlos, era peor. Y yo no sé mucho de lanchas, pero ninguna de esas lanchitas que hemos visto en los videos llega a Estados Unidos. Tendría que llegar a otro sitio. Y no fue en aguas territoriales de Estados Unidos. O sea, si fue en aguas internacionales o fue en aguas territoriales de Venezuela, pues entonces hay unas violaciones al derecho internacional. Aquí hay violaciones por todos lados. Desde la Constitución de Puerto Rico. Para después aterrizar a los temas de Puerto Rico, pues ayer hubo una elección en Tennessee, simplemente para que lo sepan, en un distrito que hace un año en las elecciones, en ese distrito Donald Trump ganó por 22% del voto. Se supone, hubo una vacante porque la persona que estaba allí aceptó otro trabajo, o sea, la vacante no es la controversia, pero había una elección especial. Nadie se había fiado de esa elección especial porque es un distrito puramente republicano. Y de momento, los demócratas tienen una candidata progresista, que es la palabra de moda, o diría Trump comunista, izquierdista o whatever, pero que básicamente una candidata de la línea de Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, la línea Aníbal Acevedo, y de momento en las últimas 2 semanas se empezaron a cerrar las encuestas. Ayer se votó, ganó el republicano, pero por creo que 5 o 6%. Ahí hay una señal de que la base MAGA está empezando a abandonar a Donald Trump. Por supuesto. Totalmente. Sí, yo creo que sí. Steve Bannon hablaba de los pilares de MAGA. Son 3, recuerdo 2. Uno de ellos era inmigración y otro era Ending Possible Wars. Y yo creo que este asunto de particularmente lo que pasó con Irán en aquel momento cuando estaba eso en todo su apogeo, y ahora lo que está pasando en Venezuela, yo creo que lo está lacerando porque pues es esta perspectiva de que no estás pendiente a lo que está pasando aquí. Y evidentemente yo creo que ha sido interesante ver el desarrollo de este espacio, porque lo hablábamos cuando los Epstein Files, y hemos visto cómo sí, la base ha ido cediendo. Sí. Yo creo que obviamente es una tendencia que ha estado ocurriendo y hay un sector de MAGA que quiere votar por lo que sea, que no sea un trumpista más. Pero a mí no me sorprende tanto, porque si recuerdan la primaria entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, ¿para dónde se fue gran parte de esos seguidores de Bernie Sanders? Se fueron con Trump. Porque no está muy lejano este discurso populista anti-establishment. Que es lo que mismo se vio con Mandani en Nueva York. Así que se les hace más fácil a estos MAGA. Mucha de la retórica de Mandani, yo lo he dicho en el pasado, yo siempre he creído que Bernie Sanders tenía más posibilidades contra Trump que Hillary, porque era anti-establishment versus anti-establishment. Mientras que con Hillary era anti-establishment versus la madre, el padre, el nieto, el abuelo del establishment. Algo de eso hay aquí. Del establishment. Sí. Pero también es interesante porque una de las preocupaciones que uno siempre tiene es que el sector MAGA, más de derecha, está más motivado a salir a votar. No han salido todavía encuestas ni nada.
pero votó un montón de gente. Y si votó un montón de gente y la elección fue más cerrada de lo que se esperaba, ¿qué quiere decir? Que salieron a votar liberales demócratas que quizás no salieran a votar normalmente, o gente que estuvo con Trump y se cambió. Sí. O sea, que ya no es que se quedaron en la casa, que brincaron al otro lado. Sí. Y eso, pues como uno aprendió en política, si alguien de tu lado se queda en la casa, perdiste un voto. Pero si alguien de tu lado se fue para el otro lado, son dos votos. Y yo creo que en esa elección de ayer, en Tennessee, habrá su análisis, pero ahí hay unas señales que presumo que los republicanos, particularmente en la Cámara, van a estar mirando. Está sonando la musiquita. Regreso con más de 3 y Contando luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:28. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, de hoy miércoles 3 de diciembre, y continúo aquí con el panel 3 y Contando. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico. Ya una noticia que anticipé y otra que está en desarrollo, que tiene que ver con temas de interés. Yo había escuchado la noticia del maestro que no lo voy a repetir porque tenemos poco tiempo. No he visto el video. Zoe me lo iba a enseñar el otro día, pero no lo llegué a ver. Y escuché también esta mañana aquí a Eva, la líder magisterial Eva Ayala, diciendo que esta estrategia de que si te radican una querella, ¿cómo es que se llama el concepto que se llama medida cautelar? Que la medida cautelar es que te sacan del salón de clases, que uno lo puede entender. Pero que hay maestros que te llevan 6 meses. Hay maestros que llevan 12 años en medida cautelar y te mandan a una oficina a no hacer nada mientras te siguen pagando. Porque pero vamos con el caso de Corozal y entonces evolucionamos al problema más amplio. Como bien decía, el caso de Corozal, el maestro denuncia unas fallas estructurales por una cuestión que habían con unos ratones en un video, y alega que lo llaman después de la hora de Bayamón, de la oficina regional, a decirle que hay que a reunirse con él porque habían unas querellas en su contra. Él llega el 18 de noviembre, no le dicen cuántas querellas son, no le dicen de qué se tratan las querellas, solo le dicen que a partir del 18 de noviembre él va a estar en medida cautelar, asignado, entiendo que a la hora de Bayamón, así que él se levanta a las 8 de la mañana, llega a la hora, no hace nada y se va a las 5 de la tarde. Y como bien dices, no es una situación aislada, es una práctica en el Departamento de Educación. La medida cautelar, según se dispone en el reglamento, se supone que sea para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. Así que primero hay que determinar si esa querella apunta a un issue de seguridad en la comunidad escolar. Y después se supone que la medida cautelar sea en lo que se atiende la querella. Pero estamos hablando de personas de 12 años, 5 años, 3 años. Cuando uno, se le sigue pagando. 2, la medida cautelar no es un castigo. No se ha tomado una determinación final sobre esa querella, así que hay unas cuestiones ahí de debido proceso. Y 3, hay un problema de falta de maestros en el Departamento de Educación. Así que... Además de la estigmación a ese maestro maestra. Correcto. O sea, porque si a mí me sacaron del salón de clase y me mandaron a una oficina lejos, pues, y ni tan siquiera se sabe cuál es la querella, pues, qué sé yo, la gente empieza a... te están estigmatizando. Sí, porque no es lo mismo que la querella... Para hablar de un tema que vamos a hablar ya mismo, la querella sea de hostigamiento sexual, a que la querella sea que hizo una expresión política, que también está mal, pero o que la querella es simplemente que llegó 4 días tarde. Exacto. Son como 3 cosas diferentes, ¿entiendes? Y a esos efectos, la senadora María Lourdes Santiago radicó un proyecto, el PS 224, que lo que busca es establecer que la medida cautelar se atienda en un término no más de un año, que un año es mucho tiempo para que el Departamento de Educación lo atienda y proceda a atender el asunto de la querella, porque esa es otra cosa. Hay alguien que se querelló que nunca se atiende su reclamo, ¿verdad? Así que son ambas partes. El proyecto pasó en el Senado con un solo voto en contra de la senadora Roxana Aguilú, y ahora mismo está en la Cámara. Desde el 3 de noviembre está en comisión. Habrá que ver si lo atienden en la próxima sesión. Pero ciertamente ahora mismo es este maestro, pero hay muchísimos que están en ese proceso. A mí me preocupa que esto, conociendo que el Departamento de Educación es uno de los departamentos, agencias de gobierno más políticos, donde más persecución política hay, que esto se convierta también en un mecanismo de carpeteo moderno. Bueno, yo
sin conocer los hechos, yo parto de la premisa que lo castigaron por hacer la denuncia pública. Claro. Yo pienso O sea, igual. Yo creo que ahí, pues, si hay otra querella, ay, qué casualidad que de momento descubrieron que había Claro. otra querella que quizás tiene algún fundamento que amerita que él no esté en el salón de clases, pero qué casualidad que esa otra querella apareció Sí. cuando él hace su video, porque hasta donde yo sé, los maestros tienen libertad de expresión y La o sea, tienen. no estaba haciendo nada, Y esto se inclusive ha el hecho video, como el video- maestro y a través de sindicatos también. y vuelvo y repito, no he visto el video, pero me dice que en el video se evidencia que lo que él está diciendo es verdad, que hay unos problemas serios con la... Pero, o sea, creo que son dos dimensiones. Uno, si lo que le hicieron a este maestro es simplemente un castigo por haber hecho una denuncia pública, pero entonces esto abrió la puerta a lo que Alondra estaba diciendo y que le escuché esta mañana, no lo conocía, de que esto parece que se está convirtiendo en una práctica en el Departamento de Educación y no resuelven nada. Y tú dijiste falta de maestro, lo que pasa es que a ese le siguen pagando, pero entonces tiene que Claro. nombrar otro sustituto. Así O sea, es. estamos pagando dos sueldos. Dos sueldos. O sea, estás castigando a uno sin haberlo castigado, pero eso es un castigo. Y en segundo, pues tienes que buscar a alguien que lo cubra, al cual le tienes que Que pagar. no tiene, como tú dices, no tiene sentido que los separe, porque es que de esa querella o de esa queja pone en peligro Bueno, a que no los sabemos, la es comunidad que no escolar. sabemos. Exacto, a la O comunidad sea, no escolar. sabemos. O sea, yo entiendo, hay una queja de que un maestro o una maestra tocó indebidamente a un Claro, estudiante. Eso hay que claro. sacarlo de allí A la inmediatamente. milla, Exactamente. Inmediatamente. Sí. Pero inmediatamente, pues entonces hay que evaluarla. Claro, examinarla, no y solo adjudicar la- sacarlo y adjudicar la mandarlo querella, a una y adjudicar- oficina Y adjudicar la claro, querella. Así que, Totalmente. bueno, y hay una noticia que rompió, ustedes llegando aquí, primero, hay que darle crédito, la saca el periodista Rafael Lenín López. Recordarán algunos, yo nunca lo cubrí aquí, tampoco cubrí el otro, de que había trascendido unos audios del alcalde de Arroyo, Eric Bachier. Aparentemente nadie lo negó con su esposa y pues eran unos ataques de lado y lado, pero básicamente con una denuncia de la esposa de que él estaba teniendo una relación con una empleada. Eso pasó hace como un mes y hoy la situación coge otra dimensión porque el alcalde tiene que enviar una carta a alguien dentro del municipio reconociendo que presumimos que es la tercera en la ecuación, la mujer del nombre Mildred Pérez Luna, estoy diciendo los nombres porque ya está público, radicó 2 querellas de acoso laboral y hostigamiento sexual en el trabajo, y entonces pues básicamente lo que él hace con la carta es que dice que va a nombrar un examinador, bla, 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 pero mientras estábamos aquí, ya el Partido Popular, su secretario, emitió una declaración, la voy a leer rápidamente. El Partido Popular Democrático no tolerará bajo ningún concepto conducta alguna que implique violencia de género en cualquiera de sus modalidades. A tales efectos, y habiendo 2 querellas presentadas en contra del alcalde Eric Bachier e iniciado un proceso administrativo en el municipio de Arroyo, el PPD suspende temporalmente de sus posiciones de liderato al alcalde hasta que concluya dicho proceso. Añade la nota, el nuevo reglamento del PPD en su artículo 97 autoriza al secretario general por instrucciones del presidente del partido a imponer medidas disciplinarias para frenar, entre comillas, un procedimiento penal, por enfrentar un procedimiento penal, administrativo o civil. El artículo 99 dispone que dentro de esas medidas disciplinarias se puede incluir, entre comillas, cualquier otra medida que se considera apropiada y justa. En este caso, consideramos que la separación temporera es una medida apropiada y justa. Me preguntaban fuera del aire qué posición él puede tener. Él es presidente del Partido Popular en ese pueblo. Así que hoy deja de ser presidente del Partido Popular en ese pueblo. No sé si tenga alguna otra posición, alguna estructura del partido. Que la gente esté claro, el partido no puede sacar a nadie de ser alcalde porque fue un funcionario electo. Eso tiene otros procesos. Pero, pues, el tema de hostigamiento laboral y hostigamiento sexual ahora nuevamente está sobre la mesa con una figura pública. Sí. Emma. Y ahorita estábamos, primero que bueno que el Partido Popular tiene, ¿verdad?, esa opción de manera formal dentro de sus postulados, dentro de su partido. Segundo, estábamos hablando fuera del aire, cuánto se ha normalizado el asunto de, ¿verdad?, las relaciones extramaritales, el acoso sexual y demás en la política y en el gobierno. A mí me apena mucho. En el caso del alcalde de Arroyo, pues hay una querella, pero yo quiero comentar sobre el caso del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que hace un mes se desfiltraron unos mensajes de texto en donde se establece que él tiene una relación extramarital con su chief of staff, y muchas personas lo cogieron de manera de vacilón y somero, como que, pues, la amante, etcétera.
pero no lo miraron del punto de vista de cómo esto afecta y lacer a las instituciones. Eran horas laborables, entiendo que había un viaje oficial y se fueron los dos con fondos públicos. O sea, hay una serie de asuntos y de impacto que tiene que ver esto con la imagen de lo que es el gobierno, que nadie está analizando cómo impacta el servicio público, porque habemos, ¿verdad?, servidores públicos honrados y que vivimos esto a flor de piel, y que se tome tan livianamente estos asuntos a mí me preocupa mucho, y sobre todo que el argumento sea, no nos metemos en la cama de nadie, no, métanse en las oficinas. Métanse en cuestionar los fondos públicos, métanse en eso sí tenemos totalmente el standing. A mí me duele todavía porque a estas alturas de la historia y del país, pues está bien normalizado todavía el hostigamiento sexual, particularmente en el gobierno. Yo creo que ha mejorado algo, pero no lo suficiente, y se ha normalizado, se ha infantilizado, es un chiste, y es una de los peores escenarios de hostigamiento sexual en el trabajo, es en el espacio político. Correcto. Y de gobierno, por lo que implica, ¿no? Y que la mayoría piensan que la mujer tiene, y a mí me lo han dicho así mismo, ay nena, vas a tener que él es así, tienes que aprender a manejarlo. Oye, y me lo dicen a mí que yo soy abogada, imagínate a otra. Pero es bien difícil para una mujer hablar de esto y enfrentarlo. Es bien incómodo. Aparte de que los ojos van rápido encima de la mujer, como si fuera la mujer la que se lo buscó. Yo por lo menos pues estoy contenta de que el Partido Popular tiene su protocolo para manejar este tipo de situaciones en los espacios políticos. Pero más allá de atenderlo, es que hay que comenzar a educar para prevenirlo. Alondra, está la musiquita, pero no voy a apagarte el micrófono, no le voy a permitir allá a Miguel que te lo apague. Sí, ciertamente de acuerdo con Emma y con Ivonne, y en estos procesos hay que recordar que hay unas personas que lo denunciaron, mujeres en este caso, y que hay que respetar ese proceso de ellas, y que ahora esto no se puede convertir en el super chisme político. Correcto. Pero estoy completamente de acuerdo con Ivonne que muchas veces pecamos, o nuestras instituciones pecan de castigar, y muy pocas veces vemos un esfuerzo proactivo de educar para prevenir. Y yo creo que hay que movernos. La mayoría de las mujeres terminan renunciando. Bueno, son las 5:40. Gracias nuevamente. Nos vemos el próximo miércoles. Yo regreso con mi último segmento luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:47. Rapidito y brevemente voy a tocar dos asuntos para luego hablar de algo más agradable, de música puertorriqueña, de música jíbara, de un espectáculo este viernes. Los miércoles trato de separar el último segmento para hablar de escritores puertorriqueños, de libros que se publican, de cultura, y hoy le vamos a dedicar con un invitado especial al tema de la música. Pero una noticia que rompió a media tarde: el cierre sorpresivo de un hospital en Humacao. Cerró lo que se conoce como el hospital, en este momento el Hospital Hope Medical Center, pero que históricamente era un hospital que había estado en el centro del municipio de Humacao, y que se conoció por muchos años como el Hospital Font Martelo. El periódico El Nuevo Día, pues básicamente se relata que se cierra, son 150 empleados, dicen que es un cierre temporero. El Departamento de Salud está alegando pues que no siguieron los protocolos que se deben seguir para el cierre de un hospital. Más allá de la realidad de ese hospital, aparentemente tiene problemas financieros. Y pues esto nos plantea el tema que de tiempo en tiempo discuto con el amigo Salvador Rovira aquí los jueves, de cómo está desde el punto de vista financiero, no todo nuestro sistema de salud, pero encima de eso pues son 150 trabajadores y trabajadoras que amanecieron, ayer le enviaron una carta y efectivo hoy se quedaron sin trabajo. Y entonces, en lo que parece y debe ser una noticia positiva, el periódico El Vocero
en una noticia exclusiva de ellos, apuesta a un nuevo aeropuerto internacional con una inversión de 146 millones de dólares en fondos federales y estatales. El gobierno adelanta su plan para los próximos 2 años en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Me parece una noticia positiva. Ese aeropuerto tiene tremendo potencial. Obviamente todo el mundo habla del peligro que vive el aeropuerto Luis Muñoz Marín por la elevación del mar y que pues los expertos dicen que en cuestión de unos años esas pistas van a estar inundadas. Aplaudo. Lo único que tengo que decir es que cuando tú los escuchas, por ejemplo, el titular adentro es Aeropuerto de Aguadilla en ruta de ser mejor o igual a Luis Muñoz Marín. Por experiencia, yo le puedo decir que aunque a usted le suene que 146 millones de dólares es un montón, en la liga de los aeropuertos, 146 millones no es para tanto. Así que muy bien que le están invirtiendo, que presumo que eso va a aumentar el tráfico de pasajeros, el tráfico de carga, que lo va ya desde Aguadilla se vuela a República Dominicana, pero mayores vuelos internacionales. Pero por favor, lo que dije al principio, gobierno de Jennifer González, baje las expectativas. O sea, decir que con 146 millones vamos a estar, podrá estar hasta mejor que Luis Muñoz Marín. Nada. Cójalo suave, pero aplaudo esta iniciativa, ojalá la puedan ejecutar y sí, ojalá en 2 años se hayan podido invertir esos 146 millones de dólares. Ese es un eje de desarrollo económico para todo el oeste. Ya ha tenido un impacto positivo en el ecosistema económico de Aguadilla y de toda esa área, y enhorabuena el anuncio. Bueno, ahora vamos a temas de más agradable, más agradable. Me acompaña aquí el músico cantante puertorriqueño Luis Rodríguez, mejor conocido como Cayenito, que tiene un concierto este viernes, pero primero que nada, bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Bueno, este viernes, primero hay una historia en el periódico El Nuevo Día de hoy, en la sección de cultura, en la página 16, Cayenito viste de gala la música jíbara. El puertorriqueño Luis Rodríguez se presenta en concierto este viernes en el Teatro de la UPR. Y el título del espectáculo, que ya me dijiste que el título lo pusiste tú mismo, que no fue ningún publicista, Nuestra música jíbara es alta costura. Te tengo que admitir, yo había visto promociones, me habían llegado de tu evento y el título me llamó la atención. ¿Por qué eso de nuestra música jíbara es alta costura y cómo eso describe lo que va a suceder en el Teatro de la UPR este viernes? O sea, todo este concierto es bien orgánico. Yo soy del monte, me crié en el monte recibiendo parrandas desde chiquito. ¿De dónde eres original? Yo soy de Mariana, en Humacao. Okay. Y realmente siempre encontré bien mágico la música y las parrandas y que llegaban a mi casa. Y después que fui, ¿verdad? Cogí guitarra y aprendiendo, entonces pues me convertí en cantautor. Y cuando yo cantaba canciones, muchas veces de Silvio, de Pablo, de Roy, cuando era más, ¿verdad? A los 15, yo me iba a las barritas del barrio y había un señor que se me pegaba al lado y me veía tocando y me decía, ¡ah! Eso es alta costura, eso es alta costura. Eso a mí se me quedó toda mi vida. Y después hice una maestría en composición. Estuve en la UPI, estudié en la UPI, después hice una maestría en Amherst de composición clásica. Y cuando regreso miro la música de nosotros con otros ojos, ¿verdad? Y puedo ver la capacidad y el espíritu expansivo que tiene la música jíbara y la música caribeña, ¿verdad? A nivel rítmico, a nivel melódico. Así que esta música que estamos haciendo, este concierto va a traer canciones tan conocidas como Allá en la Altura, como Villancico Yaucano, como Un Jíbaro Terminado, canciones de Ramito, de Chuito, pero también canciones nuevas para el repertorio que hemos escrito en estos últimos años, acompañados por violín, cello, fagot, clarinete, flauta, 4 percusionistas, un bajista. O sea, estamos poniendo el 4 también, como lo ha hecho Edwin Colonsayas o lo ha hecho Jíbaro Jazz, Pedro Guzmán, a la misma altura del violín. Entonces eso es un poco lo que queremos llevar, ¿verdad? Que la música jíbara es alta costura y la música caribeña en sí pues, es alta costura. Ok, esto es el viernes. Tú eres el protagonista principal del concierto, pero tienes unos invitados de lujo. Sí, yo siempre vengo con... Mira, vamos a tener a Pedro Guzmán en el 4 como invitado. Don Pedro Guzmán. Don Pedro, y lo llamé porque yo lo escuchaba y me ayudó a formarme a mí cuando yo escuchaba el jazz con el instrumento de nosotros. A Cándido Reyes, que es el maestro del 4, o sea, que ha hecho escuela, ha hecho
métodos del güiro, perdóname. Va a estar Teófilo Torres también como Pateco, con el personaje del jíbaro Pateco, Chabela Rodríguez, y un trovador joven que está despuntando ahora, que es José. Que pueden, bueno, un poco lo has descrito, pero, o sea, va a ser un concierto, ¿qué puede esperar la gente diferente a lo que tradicionalmente? Yo pienso que... Porque por lo que describe, es y no es un concierto de Navidad. Claro. O sea, es y no es. Sí, pero yo pienso que es profundizar sobre nuestra música más allá de la pachanga, ¿verdad? Y un poco mirar de dónde venimos en nuestras canciones, porque nuestros compositores estaban hablando de algo y nosotros ahora estamos viviendo otras cosas. Por ejemplo, el jíbaro estaba bien cercano a la tierra y nosotros hemos abandonado un poco eso. Hay que ser del monte para entonces estar en ese proceso. Y esta generación quiero traer también esa cercanía sobre lo que el jíbaro nos estaba diciendo y qué tipo de jíbaro yo quiero ser y pasar para el frente, ¿verdad? Yo que soy de allá y tengo 2 abuelos que fueron agricultores. Así que, ¿qué tipo de jíbaro yo estoy pasando? Porque no se trata de ponerse una pava, se trata de qué vida tú estás viviendo, ¿verdad? Y cómo tú estás trabajando con lo que tienes. Y la relación que tiene el jíbaro con la cercanía a la tierra, a la naturaleza, en ese entendimiento, yo pienso que es una de las cosas que hay que ir rescatando y eso está en todas nuestras canciones. Eso es este viernes en el Teatro de la UPR, ¿a qué hora? Eso va a ser a las 8 de la noche. Puedes pasar por el teatro 2 horas antes y puedes comprar la taquilla allí. O puedes ir a cayenito.com, Cayenito como el Cayenne. www.cayenito, CAYENITO.com. Y ahí puedes conseguir las taquillas y también vamos a hacer un streaming online para la diáspora completamente. O sea que la gente que está afuera, que está deseosa de ver música jíbara evolucionada también, conéctese que lo va a poder ver. Y eso va a ser a través de esa misma página, en cayenito.com. Sí, ahí puedes comprar la taquilla para ver el streaming. Ah, ok. Sí, O sea, que es en otra plataforma. Ah, en otra plataforma. Sí. O sea, compra la taquilla para ir presencialmente a la UPR, al teatro. Tremendo venue que has escogido. Un lugar hermoso y de una acústica. Bueno, la música jíbara es alta costura. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, ya el espíritu navideño se está por todos los rincones de Puerto Rico. Este viernes, Luis Rodríguez Cayenito, nuestra música jíbara es alta, a las 8 de la noche en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedra, y consiguen la taquilla allí mismo si llegan antes o en www.cayenito.com. Muchas gracias y felicidades y mucho éxito. Por tenerme. Y son las 5:56, hora de que yo me despida. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a eso de las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Buenas tardes o buenas noches para todos. De Medicare. Adivina qué, durante la inscripción abierta de Medicare encontré una nueva opción que me cae bien. Cuéntame.